Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Casa de la Literatura Peruana, el Centro Cultural del Ministerio de Educación del Perú. El día de hoy estamos aquí reunidos para un evento muy especial para hablar en torno a los libros álbum en el Perú. Y para eso hemos organizado una charla que hemos denominado El libro, la palabra y la imagen. Acercamientos al libro álbum en el Perú. Este es un evento organizado por la Sala de Literatura Infantil Cota Carvalho de nuestra institución, de Casa de la Literatura Peruana. Y para esta conversación, hoy estamos contando con 3 invitadas muy especiales que se han sumado a esta aventura y han aceptado estar esta noche para seguir conversando en torno a la literatura infantil. Y ellas son Daniela Alcalde, Julia Viñas y Lucía Guerrero, para quienes pido fuertes aplausos. Y para conocer un poco más de ellas, voy a leer sus biodatas a continuación. Daniela Alcalde es licenciada en Educación con especialización en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cursó un máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona, un diplomado en Políticas Editoriales y Proyecto Cultural y otro de edición de libros infantiles y juveniles, ambos en la Universidad de Buenos Aires. Ha brindado servicios de capacitación para instituciones como el Fondo de Cultura Económica, el Ministerio de Educación y la Casa de la Literatura Peruana. También ha sido editora en SM Perú, Editorial San Marcos y el Ministerio de Cultura. Como coordinadora editorial de Panamericana Perú, editó libros que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Luces y la Lista de Honor IBI. Actualmente es directora de Rojo y Negro Servicios Editoriales. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos. Y voy a continuar con Julia Viñas. Ella es fundadora y directora editorial de Mónimo Ediciones, publicista de profesión que radica en Lima en 2010, luego de 8 años trabajando en el país con proyectos de branding, como Marca País Perú, BCP, WON, entre otros. Amante de la literatura, de los libros y del buen diseño. Combina su aprendizaje en el mundo corporativo en este nuevo emprendimiento editorial desde 2021, con su primer título, Diosario, luego de publicar El armadillo que quería jugar con Ediciones Pichoncito. Al momento, el fondo editorial de Mónimo cuenta con 8 títulos, muchos de los cuales han sido reconocidos por la Biblioteca de Múnich con el White Ravens Award, el Brown Amazing Bookshelf en Bolonia, Premio Fundación Cuatro Gatos, IBI International representando al Perú en ilustración, entre otros. Bienvenida, Julia, también. Y continuamos con Lucía Guerrero. Ella es fundadora y directora de la ONG Leer en Familia, enfocada en proyectos de mediación de lectura para la primera infancia. Ha sido reconocida con el Concurso Nacional para el Fomento de Lectura y Escritura del Ministerio de Cultura del Perú en el 2021 y 2023, y con el concurso para pasantías internacionales en el 2023. Es licenciada en Educación Inicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es docente en la Facultad de Educación de la PUC, miembro del board del Jardín de la Amistad y socia de CEDILI IBI Perú. Bienvenida también, Lucía. Bueno, muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos el día de hoy y por supuesto también a ustedes que se han dado cita el día de hoy. Bueno, para ir iniciando un poco con la conversación que nos reúne el día de hoy, vamos a ir partiendo desde esta denominación de libro álbum, que tal vez puede resultar también un poco complejo o muy diverso encontrar una definición también. Hay una cita a propósito de un artículo que escribió Daniela titulado El libro álbum en la producción editorial peruana, que aprovecho también en recomendarles. Se puede googlear muy fácilmente, es un artículo que está libre en la web. Y en esta cita se señala que el libro álbum es la única contribución que la literatura infantil ha hecho a la literatura
y los demás géneros son puramente imitativos. Entonces, partiendo un poco desde esta cita, desde esta provocación, vamos a ir aproximándonos entonces a través de Daniela, y que nos comentes de qué hablamos cuando hablamos del libro álbum, y si podrías realizar también algún breve mapeo sobre los libros álbum en el Perú, con algunos representantes destacados, sean escritores, ilustradores o editoriales. Adelante, Daniela. Gracias, Melissa. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir con ustedes, Lucía y Julia. Primero partir de, esta cita no es directamente mía, es una cita a la que yo refiero en el artículo, si mal no recuerdo, porque lo escribí hace años ya, corresponde a Peter Hunt, un investigador de literatura infantil. Puede que el nombre no esté exacto, pero repito, no es mía. Y refiere un poco a que la literatura infantil, digamos la producción de libros para niños, es posterior al origen de los demás géneros literarios que surgen en Grecia. Ustedes ya saben la tradición literaria. Entonces, por ejemplo, el teatro infantil viene de una tradición del teatro adulto. El teatro adulto fue primero. Lo mismo pasa con la novela, con la poesía y con todos los demás géneros o tipos de publicaciones, tipos de textos literarios que se publican para niños. En el caso del libro álbum, por eso lo consideran como este gran, descubrimiento, ese gran aporte de la literatura infantil, porque inicialmente son libros que están pensados para niños, pero ya esa clasificación de literatura infantil también ya desfasó bastante, y muchos vemos que son libros que hay libros que dicen, no, es que este no es para niños, es un libro álbum, pero yo no lo veo tanto como para niños. Entonces son libros que van a un público mucho más amplio, ¿no? Eso nada más por ahí para empezar con esta pequeña aclaración. Si hablamos de qué es un libro álbum, sí me parece muy pertinente hacer la aclaración, porque en efecto hay mucha confusión en torno al término, tanto entre editores, entre mediadores, entre autores. Es común que vengan y me digan, acabo de publicar un libro álbum, y lees el texto del libro y no funciona necesariamente como un libro álbum. Entonces, incluso también para hacer el estudio, tuve ese problema, esa dificultad, ¿no? Que en los catálogos, por ejemplo, decía, es un libro álbum, pero luego veíamos el libro y no encajaba para el estudio, ¿no? En fin, entonces, ¿qué es un libro álbum? Es un tipo de libro, un tipo de publicación en el cual el texto, la imagen y el soporte son elementos importantes. El texto, digamos que es un elemento subyacente a la imagen. Lo más importante es la imagen. La imagen comunica, la imagen transmite, expresa. El texto es subyacente porque no es quien va a mandar, digamos, lo que muestra la imagen. Normalmente estamos acostumbrados a esto, ¿cierto? El texto dice algo y la imagen lo acompaña. En el libro álbum, la imagen tiene un valor de por sí, un valor narrativo comunicativo, independiente muchas veces del texto. Y ambos interactúan, dialogan en el soporte del libro. Y esto es muy importante porque en los libros álbum, si algo los diferencia, digamos, de otro tipo de libros, es justamente que se aprovechan al máximo todos los elementos de la materialidad del libro como objeto. Desde las guardas, las solapas, el color, el tipo de letra, absolutamente todo puede servir para contar, para narrar, para transmitir este mensaje que se está queriendo comunicar, digamos, ¿no? Entonces, esos tres elementos son importantes, ¿no? Por ejemplo, pensamos en un libro como La ola de Susy Lee. Si ves el medio del libro, ¿no? Esta parte en la que la doble página, digamos, se junta, esa bisagra, tiene una función narrativa. Entonces es como aprovechas al máximo todos los elementos del libro. El tamaño, por ejemplo, si pensamos en Más te vale mastodonte, de Micaela Chirif e Isa Watanabe, el tamaño ya nos acerca a la historia. No es una historia de un mastodonte, es un libro grande, bastante voluminoso, no lo puedo meter en la mochila, ¿no? Entonces, tiene también que comunicar. Entonces vamos desde el tamaño, desde el formato, si es apaisado, si es vertical. Hay un libro muy bonito de Caré, por ejemplo, que es Concierto desde una escalera, si mal no recuerdo, en el que, por ejemplo, no le han puesto la parte del lomo. O sea, el lomo de tapa dura no tiene la parte del cartón, sino solamente está cosido. ¿Por qué?
porque querían que el libro sea lo más angosto posible para transmitir en una de las ilustraciones esta sensación de la altura de la escalera. Entonces lo querían súper angostito. Entonces, al ponerle el cartón y hacer ese armado, ya ganaba unos milímetros más. Entonces lo omitieron, ¿no? Entonces vemos cómo juega el libro álbum con todos, absolutamente todos esos elementos de materialidad, y por supuesto lo más importante es la imagen, ¿no? Que en algunos casos incluso se considera que el texto, al ser subyacente, también puede omitirse y puede estar como tácito, implícito, ¿no? En los libros, por ejemplo, silentes, ¿no? Que hay muchos libros, por ejemplo, Migrantes, de Isao Watanabe, que funcionan sin un texto, pero hay una línea narrativa y hay como un guión que sostiene esa historia, ¿no? Bien, eso es, en lo que respecta a definición. Creo que estamos un poquito con el tiempo, después de repente comentamos, sí, ok, ya. Bueno, en cuanto a hacer un mapeo sobre el desarrollo del libro álbum, en realidad pues creo que hay muchísimo para hablar, poco tiempo, pero sí, bueno, más o menos comentarles que cuando yo hice este estudio, de hecho fue porque encontré que si bien en Perú la producción del libro álbum no es masiva, como de repente sí ha sido, por ejemplo, en España o en otros países, ¿no? Sí creo que hay libros de muchísima calidad y es un formato, es un tipo de libro, no solamente formato, es un tipo de libro que sigue llamando la atención y que tiene mucho potencial para mediación de lectura, para N cosas, ¿no? Entonces, justamente hago el estudio porque en ese entonces ya Polifonía Editora, por ejemplo, venía ya publicando varios libros y libros de muy buena calidad, libros muy interesantes. Micaela Chirif e Isao Watanabe acababan de ganar el premio A la orilla del viento con Más te vale mastodonte, que es un premio súper importante para Latinoamérica en cuanto al libro álbum. Y el Ministerio de Educación acababa de solicitar dentro de una licitación pública libros álbum. Por cierto que la definición era fatal, perdón, pero sí, estaba muy lejos la definición de ser adecuada, pero digamos que ya estaba el interés de tener ese tipo de libros para las escuelas públicas, lo cual era súper interesante. Entonces, si bien no era masivo, no encontrabas un montón de libros editoriales, de libros álbum peruanos en las librerías, sí se notaba como que una tendencia a continuar, digamos, ¿no? A tener una producción importante. De hecho, yo escribí el artículo en, ya no me acuerdo, creo que fue 2015 tal vez, o 2016, pero lo publiqué recién el 2020, tal vez, 2019 o 2020. Y para publicarlo se hizo una actualización al final. Y de hecho, ahí, por ejemplo, se menciona qué es lo que pasó con el libro álbum en los siguientes años. Se abrieron cursos con Micaela Chirif, en el Fondo de Cultura Económica, Irina Burgos dictó también cursos, se abrieron cursos en San Marcos. Hubo mucho interés en cuanto al libro álbum. Migrantes de Isao Watanabe fue traducido a un montón de idiomas, Desayuno de Micaela Chirif ya también ha superado un montón de traducciones, entonces es como que sigue siendo un grupo reducido, digamos, los que producen libro álbum, pero sí creo que se producen libros de mucha calidad. En los últimos años, Fabiola Anchorena ganó el premio también de Calandraca con Esperando el Amanecer, libro álbum. Cari de la Vega y Fátima Ordinola ganaron el premio A la orilla del viento con La Reina de la Torre y por supuesto los reconocimientos que ha tenido Monimo con sus publicaciones en la Feria de Boloña. Entonces vamos, es como que si bien no es todavía algo masivo, sí se está haciendo un trabajo de mucha calidad, ¿no? Entonces ese es, digamos, mi balance. Muy bien, muchas gracias Daniela por estas primeras aproximaciones. Sí, en los últimos años se ha notado ya también un crecimiento en las publicaciones y también en la calidad, ¿no? Y lo confirma la cantidad de premios también que han ido ganando varios de estos libros y la visibilidad que ha tenido nuestra producción a nivel internacional. Y bueno, entonces ahora nos vamos a ir también un poquito para ese lado editorial a través de Julia. Y la pregunta era un poco, Julia, desde tu experiencia, ¿cómo ese proceso de publicación de libros en el sector editorial, incluso hablando de su rentabilidad, ¿no? ¿Es rentable producir libros álbum en el Perú? Y también cómo asegurar la calidad de estos libros y que sea sostenible en el mercado. Bueno, muchas gracias a la mesa y a quienes han venido, a todos ustedes.
En línea con un poco con lo que decía Daniela recién, hoy justamente estaba leyendo un libro para una charla que tenemos pronto que hablaba sobre el rol del editor, es como una especie de equilibrio entre lo artístico y lo comercial. Y la verdad es que uno querría hacer todo lo que uno quiere, pero es bien difícil hacer lo que uno quiere porque por el otro lado tenés que estar mirando en parte de esa rentabilidad. Las ideas son un montón y... producir o editar en Perú, yo voy a hablar desde mi corta experiencia. Mónimo es una editorial pequeña, muy pequeña, tenemos nada más que 8 títulos, hemos publicado más o menos 2 libros por año desde que empezamos. Cumplimos 3 años de la primera publicación, que fue de Osario, que no sé si está por ahí, pero lo vamos a ver después. Y la verdad es que la tarea de editar libros tiene un lado hermoso, que es justamente encontrar los textos, encontrar los autores, lograr ese maridaje entre el texto y la ilustración. En línea con lo que decía Daniela, hacer un libro álbum es de una complejidad terrible, hacer un libro ilustrado es un poquito más sencillo, entre comillas. Yo no vengo del mundo literario, yo vengo del mundo del diseño y de la comunicación, entonces de repente también hay un proceso de aprendizaje para Mónimo en ese sentido. Pero la edición, particularmente en el Perú, y lo que yo he experimentado en estos 3 años desde que estoy en el mercado, voy a hablar así como muy en primera persona, es que siento que cada vez hay más, lo cual a mí me parece maravilloso, no solamente porque incentiva la producción local, sino que cumple con uno de los objetivos que yo tengo como Mónimo, que es internacionalizar el producto peruano. Hay un montón de talento en ilustradores, en autores. Hemos publicado a Katia Dawi, hemos publicado a Patricia del Río, hemos publicado a Fátima Ordinola, a Andrea Gago, Andrea Balbuena. Son talentos que funcionan en el mercado peruano, que tienen cierto nivel de reconocimiento en este mundo que no es tan grande todavía, pero que también podrían trabajar, así como nosotros somos muy receptivos a autores extranjeros, argentinos, chilenos, mexicanos y demás, no solamente del viejo mundo. También existe la posibilidad de que el Perú exporte. No sé si estoy respondiendo claramente a la pregunta, creo que me estoy yendo por las ramas, disculpen, me pasa. Pero en línea con esto de ser pequeños, independientes, de tratar de trabajar exclusivamente con ciertos tópicos que por ahí no son los más comerciales, porque últimamente hay como una tendencia también a trabajar con libros informativos o con libros que traten las emociones o que traten ciertos tópicos más específicos. La ficción, que es uno de los puntos que siento que es muy relevante para el público infantil, hace que se genere también como un puente con la rentabilidad. Cuanto más específicos seamos o más pequeños seamos, la rentabilidad se va a ver también un poco afectada. En ese sentido, creo que, a diferencia de lo que pasa, y de vuelta es mi corta experiencia y posiblemente desconocimiento, a diferencia de lo que pasa en otros países, en el Perú todavía hay muchísimas áreas de oportunidad para fortalecer, para profundizar la intervención del libro, no solamente del libro álbum, del libro ilustrado, del libro en general, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura, desde instituciones públicas y privadas, para hacer de esto un ecosistema más grande. No solamente por los niños, sino también por toda la cadena de valor, ¿no? El ilustrador, el autor, la imprenta, el corrector de estilos. Hay un montón de puntos en esta cadena que se verían beneficiados y harían más rentable todo, digamos. ¿Respondí? Más o menos. Bueno, eso es, no sé si me faltó algo más. ¿Cómo aseguramos también un poco la calidad de la propuesta, no? ¿Cómo aseguramos la calidad de la propuesta? Mónimo, en un primer momento, desde que empezamos con Mónimo, también por mi extracción, buscamos que los libros sean producidos en Perú. Es algo que es bastante complejo, justamente por el costo de producir aquí.
pero sí buscamos cuidar la calidad de la encuadernación, el formato del libro, tratando de que justamente también el libro respondiese a la propuesta. Diosario es un libro grande porque los dioses son poderosos, son casi que omnipresentes. No será tan grande como un mastodonte, pero más o menos va por ahí. Sopa es un libro sobre el duelo, es un libro ligero, vaporoso, que tiene mucho aire en sus páginas, que tiene una encuadernación especial, que es escurridizo. Buscamos trabajar en un formato, en una calidad de papel, en un tipo de encuadernación que acompañe la historia por un lado, pero también que pueda ser equiparable a un libro que se esté produciendo en España o que se esté produciendo en otro país. Y de hecho la verdad que la receptividad que he tenido sobre, por ejemplo, Hola, que es un libro que hemos publicado a fines del año pasado, los comentarios que me hacen es que ¿dónde publicaste este libro? ¿Lo imprimiste en España? Y no, lo imprimimos en Perú. Y me parece maravilloso que digan esas cosas porque es algo que efectivamente se puede hacer, no necesitamos irnos a otro lado para hacerlo. Y eso finalmente es el ojo, el cuidado y el cariño que se le ponga para lograr que el producto esté hecho con cierto nivel de calidad. Muy bien, muchas gracias, Julia. Claro, porque hablamos también de cómo hay que cuidar toda esa materialidad, del formato, un cuidado en las temáticas también, porque si bien, como mencionabas, hay mucho cariño, mucho esmero detrás, también cómo asegurar que este ecosistema del libro y la lectura sea sostenible, ¿no? Sea rentable también. Finalmente son nuestras profesiones, son nuestro trabajo. Y con eso también aprovecho en comentar que da mucho gusto ver aquí a varios mediadores, bibliotecarias escolares también nos están acompañando. Entonces creo que todo este público variado también, ¿no? Permite que sigamos discutiendo sobre el tema. Y yéndonos ahora también a la mediación de lectura, también al aspecto más práctico, nuestras prácticas de mediación, a través de Lucía, que se dedica más al trabajo con la primera infancia, a través de su proyecto Leer en Familia. Entonces, Lucía, queríamos preguntarte si consideras que contamos con una propuesta de libros álbum peruano para la primera infancia, si es necesario también contar con este tipo de libros y cómo vas vinculando el ejercicio de mediación de lectura con el libro álbum. Gracias. Bueno, es un gusto estar acá junto con Daniela, junto con Julia. Veo caras conocidas en el público. Creo que el tema es sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de los primeros años de vida. Primero comenzar, ya nos han estado dando luces, ¿no?, acerca del libro álbum, acerca de que efectivamente hay una oferta, hay presencia del libro álbum pensado para la primera infancia, creado desde el Perú con autores, ilustradores peruanos, editoriales peruanas. Sí, contamos con esta oferta, ¿no? Pero el desafío es que esta oferta termina siendo de poco acceso para la mayor cantidad de niños, niñas, bebés y obviamente sus familias, ¿no? Y eso es algo que creo que tenemos que seguir reflexionando, ¿no? Porque justamente es en un periodo de vida que es crucial dentro del desarrollo de la persona, uno, y dos, que justamente son los niños y las niñas en situación de mayor privilegio económico, educativo, cultural, quienes tienen acceso a estos libros, ¿no? Y es ahí donde entra la lotería de la cuna. Dependiendo de la cuna en la que nazcas, finalmente vas a tener acceso a esos libros o probablemente no. Y eso finalmente aumenta la desigualdad de oportunidades en nuestro país. Por eso es tan importante la escuela, ¿no? La escuela como este espacio donde los niños y las niñas pueden encontrar en sus bibliotecas no solo libro álbum, sino diversidad de géneros. Pero lamentablemente, tanto en las escuelas públicas como en las privadas, si bien Daniela nos contó de esta compra a nivel nacional, ¿no?, del Ministerio de Educación, termina siendo insuficiente, ¿no? Y para los que estamos dentro del sistema educativo, para los que
visitamos escuelas públicas y privadas, vemos que hay ausencia de libros. Y encontrar un libro álbum es como que, ay, miren, sí, o sea, no es la regla, ¿no? Es la excepción. Y es algo que todavía debemos seguir como presionando, reflexionando y ser como esa ciudadanía atenta a qué es lo que están pasando, ¿no? En relación a tu pregunta de si el libro álbum debería estar incluido dentro de los procesos de mediación y si es esencial, ¿no? Considero que para formar lectores obviamente necesitamos esta bibliodiversidad, ¿no? No solo libro álbum, necesitamos poemarios, libros ilustrados, libros informativos. Definitivamente el libro álbum entra como una pieza clave dentro de esta bibliodiversidad. ¿Y por qué es tan importante? Daniela y Julia ya nos venían diciendo acerca de lo complejo, ¿no? Los detalles que hay dentro de la edición, la creación del libro álbum. Y ahí yo diría que por eso es esencial, porque es complejo. Es un objeto complejo y que tiene diferentes capas y niveles de interpretación. Y si nosotros tenemos una concepción de niño de primera infancia con derecho a la complejidad, con derecho a este encuentro con lo complejo, con el placer de disfrutar de estas lecturas, de estas ilustraciones que son complejas, que implican relecturas, entonces le vamos a decir, oye, este niño tiene derecho a esta complejidad, este niño tiene derecho al lenguaje, este niño tiene derecho a esta calidad de las ilustraciones. Entonces yo diría que sí, que es esencial para fomentar esta construcción de ciudadano con pensamiento crítico, pensamiento creativo, porque en estos niveles y en estas capas de interpretación que hay dentro de un libro álbum hay diferentes oportunidades de conversación, de duda, porque los libros, es increíble, ¿no? Cómo intencionalmente crean estos vacíos que el lector tiene que en todo momento estar tratando de llenar, ¿no? De interpretar, de cuestionarse. Cómo intencionalmente te quieren, ponen la duda. No todo es totalmente, aparentemente sencillo, pero no. Entonces, no solo atrapa al público infantil, sino también atrapa al público adulto. Y eso es maravilloso porque cuando pensamos en nuestro destinatario final al momento de acercarse a ese libro álbum, claro, nosotros como mediadores estamos pensando en ese niño, pero estoy segura que acá las editoras no solo están pensando en ese niño, sino están pensando en también cómo tratan a ese mediador, cómo enganchan con ese adulto, ¿Qué mensajes hay también para el adulto? ¿De qué manera el adulto se puede ver interpelado, reflejado? Y en este proceso de mediación, claro, nosotros como adultos estamos pensando y tenemos una interpretación de este libro, pero en todo momento acompañamos ese proceso no queriendo de que los niños y las niñas interpreten igual que nosotros, sino acompañándolos en este descubrimiento. No sé si llegué a responder todo. Ya. Ok, por ahí voy. Gracias. Está bueno. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Interesante también esa reflexión que hacías sobre el acceso, ¿no? No solamente al libro álbum, sino en realidad a los libros, a la lectura. Hay la importancia también de contar con bibliotecas públicas para que todos y todas podamos acceder a estos espacios, bibliotecas escolares. Ojalá hubiera una biblioteca en cada comunidad, pero lamentablemente no la tenemos, y eso sí sigue aumentando también la brecha de desigualdad del acceso que tenemos nosotros, que deberíamos de tener a la literatura. Y si bien la mesa de hoy nos reúne los libros álbum, es como que hemos elegido ahí algo muy pequeñito de toda la vasta literatura, sí apelar bastante por esta bibliodiversidad también. Y como para también seguir hablando por ahí tal vez un poquito de algunos términos justamente con Daniela, se ha hablado de libro álbum, se ha hablado de libros ilustrados. Entonces que nos comentes, Daniela, por ahí, ¿cuál es la diferencia entre los dos términos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre libro álbum y de qué hablamos también cuando hablamos de libro ilustrado? Gracias, Melissa. Sí, bueno, lo primero es que en efecto el libro álbum ha sido y creo que sigue siendo un espacio de experimentación, de exploración artística, creativa para autores, ilustradores, diseñadores, publicistas, porque
en el libro álbum no solamente han sido creados pues, por literatos, escritores de tradición, sino hay diseñadores, publicistas, o sea, entró gente de otras áreas, ¿no? Y tiene aportes del cine, aportes del teatro, entonces justamente a eso vamos, ¿no? Entonces, al ser un espacio de experimentación y exploración, como término, como concepto, siempre está en constante evaluación, en constante revisión, ¿no? De todas maneras, con el tiempo sí se han ido asentando algunas características, se ha ido llegando a cierto consenso en cuanto a qué es lo que podríamos denominar pues libro álbum. Ahora, justo mencionaba al inicio que ha habido y sigue habiendo todavía cierta confusión, y justamente es la confusión entre el libro ilustrado y el libro álbum, ¿no? Cuando hablamos de un libro ilustrado, nos referimos a un libro en el cual tenemos, por ejemplo, un cuento, podríamos pensar en Caperucita Roja, un cuento que todos conocemos, y lo que hacemos editorialmente es pensar ilustraciones que acompañen este texto. El texto fue creado con anterioridad, no fue pensado en vamos a ilustrarlo, simplemente fue pensado como una unidad, como cualquier texto o cualquier cuento, digamos, de público adulto, como cualquier novela, y editorialmente lo acompañan de ilustraciones para dirigirlo a un público infantil, en fin, y para hacer el producto más bonito, estético, en fin, N cosas. Pero no necesitamos las imágenes, las ilustraciones para poder disfrutar del cuento, para poder entender la totalidad del cuento. ¿Por qué? Porque el texto tiene autonomía, tiene independencia. Es cierto que las ilustraciones nos van a brindar otra experiencia estética de lectura, pero no son indispensables para poder comprender el texto, ¿sí? Eso es un libro ilustrado. Cuando hablamos del libro álbum, estas ilustraciones no son omitibles, son indispensables para poder comprender el mensaje que está queriendo comunicar el autor o los autores. De hecho, a veces me ha pasado, no también como editora, o sea, que vienen personas y me dicen eso, ¿no? O sea, tengo un proyecto de libro álbum, pero la idea que tienen del libro álbum es, no están pensando en cómo funciona, sino están pensando en cómo se ve. Entonces, generalmente asociamos el libro álbum con un libro de pocas páginas, ¿no? 24, 28, por ahí 32 páginas, que es tapadura, ¿no? Y que tiene ilustraciones muy bonitas, muchas ilustraciones, muy llamativas, con una estética muy cuidada, muy artística. Ya, ok. No, el libro álbum no se determina por cuántas ilustraciones tienen ni por lo hermosas, preciosas que estas puedan ser. En realidad se determina por cómo funciona, cómo se lee. Entonces, para poder leer un libro álbum necesitamos de el texto y las imágenes, de el diálogo que surge entre ellas. Y puede ser un libro álbum, por ejemplo, en tapa rústica, en edición, ¿no? En tapa sencilla, no lo determina en absoluto. Las ilustraciones podrían tal vez no ser tan bonitas, pues puede ser, eso ya es una cuestión de gustos, ¿no? Pero a veces sí podría ser que no hayan sido tan trabajadas, pero sí él fue pensado en este diálogo texto-imagen. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que a veces traen textos cortos, ¿no? Pero esos textos están pensados, pues, de manera independiente, o sea, no han sido pensados con una imagen al lado. Entonces, por ejemplo, cuando alguien quiere crear un libro álbum, digamos que lo óptimo es que, claro, si tú estás escribiendo, por más que tú no ilustres, que vayas pensando, ¿qué va a mostrar la imagen? Porque si no, no va a haber diálogo. Entonces, sí hay proyectos a veces que llegan por separado, ¿no? Pero tienen que ser textos muy abiertos, no tan cerrados. Entonces, lo normal es que tienden a crear textos más cerrados, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, en principio, pues, la diferencia. Muchas gracias, Daniel. Es importante también acercarnos a las denominaciones, ¿no? A lo teórico, también establecer diferencias para un uso correcto del término también. Y vamos a ir nuevamente con Lucía, ya que hablábamos también justamente sobre el libro álbum en los más pequeños. Entonces, ¿cómo es que leen el libro álbum los más pequeños, las más pequeñas, esta primera infancia? ¿Cuál es el aporte en sus procesos de lectura? Y tal vez también que nos comentes algunas estrategias que utilizas ahora o que recomiendas, ¿no? Para los que estamos aquí. Gracias. Tengo algunas imágenes que me gustaría ir proyectando conforme vamos conversando. Gracias.
Está acá. Ya. Bueno, primero que como estrategia la conversación literaria es clave, ¿no? Espacios donde los chicos puedan estar en un lugar de confianza, donde sepan que todo lo que ellos expresan es honorablemente comunicable, como lo dice Chambers, ¿no? Todo lo que dicen acerca de su interpretación del libro es bienvenido. Y para eso hay que trabajar en crear un contexto seguro para ese intercambio. Eso es básico, ¿no? Primero, o sea, si es que estamos en una onda de voy a conversar, mi lista de preguntas, pero yo ahí diría un paso previo, ¿no? ¿Cuál es el contexto, el escenario que he construido de confianza para que los chicos se sientan totalmente a gustos de conversar en torno a este libro, en torno a sus interpretaciones? Entonces, de generar espacios donde se compartan diferentes perspectivas. Pero también pensar no solo en la conversación literaria como una única estrategia, me parece también una aproximación limitada, ¿no? Pensemos en que los niños y las niñas, la primera infancia, lee con todo el cuerpo, con todos sus sentidos, y tienen derecho también a esa aproximación. Y en ese sentido, yo también invitaría a que en los procesos de mediación de lectura hayan espacios donde los chicos y las chicas se puedan mover, ¿no? ¿Qué estrategias? Y aquí es clave que el mediador piense en, ¿qué estrategias a mí, herramientas, aspectos me regala el libro que yo pueda traer a la mesa para compartir con los chicos, ¿no? No es que vamos a uniformizar y en todos los libros nos vamos a mover, en todos los libros vamos a cantar, en todos los libros. No, eso nos lo da finalmente el libro álbum o también el libro ilustrado, ¿no? Y para eso requiere previamente que nosotros hayamos leído, hayamos analizado, analizado inclusive qué emociones nos evocan, ¿no? ¿Qué momentos me parecen que podrían haber mayores dificultades de comprensión? ¿O qué elementos me sorprenden? ¿De qué manera a mí primero me interpela como lector, ¿no? Una vez hayamos analizado y hayamos visto, estas son estas estrategias, estas herramientas que yo podría finalmente traer a este espacio con los niños y niñas, ahí ya comienzo a ver, este libro me genera posibilidades de que los chicos se puedan mover, que podemos invitarlos a la acción. Si ese libro te da esa oportunidad, yo diría fenomenal. Por ejemplo, hace poco coeditamos con el Fondo de Cultura Económica el libro El Gran Grito, de Andrea Gago. Y este libro te invita a jugar, a gritar, ¿no? Evidentemente no lo podría hacer con otro libro, ¿no? Este es el juego en el que te inserta específicamente este libro. Pero no solo te invita a gritar, sino que los chicos comiencen a pensar, ¿cómo será un grito húmedo? ¿Cómo será un grito grave? ¿Cómo será? Y ahí hay este intercambio y esta participación de los niños donde es como si vivieran qué es lo que pasa, ¿no? También cuando están en una lectura en voz alta y cuando el mediador y ellos están escuchando, obviamente hay procesos cognitivos y hay un involucramiento en ese momento, definitivamente. Pero yo diría que si estamos trabajando con primera infancia, invitemos, si es que el libro nos da la posibilidad, a que los invitemos a la acción, a jugar. Si el libro hay alguna conexión con las canciones, que los invitemos a cantar, ¿no? Porque llegar a esto de acá, de la conversación literaria, en primera infancia es desafiante y requiere un proceso, ¿no? Desde la atención, la concentración, escuchar la idea del otro, mantenerse en el mismo tema de conversación. Es retador. Entonces, generemos también espacios donde los chicos puedan también moverse, cantar, jugar a partir de la exploración del libro álbum, ¿no? Antes del libro álbum, definitivamente nosotros trabajamos con los cancioneros de la Casa de Literatura Peruana, con el trabajo que viene haciendo desde las bibliotecas, ¿no? Me parece que esto es previo, es importante, pero también tenemos momentos para esto, ¿no? Y
para leer, para generar espacios íntimos de lectura, de contacto, y no necesariamente el bebé, el niño pequeño va a terminar el libro de inicio a fin, no es nuestro objetivo final, esto es un proceso, que lo disfruten, que se involucren, que finalmente es el medio, ¿no? El medio para la conexión con ese adulto cuidador. Por ejemplo, son fotos, acá estamos leyendo La discusión, también de Andrea Gago. Estamos en un centro de salud, ya hemos trabajado con las mamás y con los papás, conversar con tu bebé, cantar con tu bebé, y finalmente terminamos con leer con tu bebé. Y acá, ¿de qué manera este libro en específico nos invita, ¿no? Nos invita a jugar con los sonidos onomatopéyicos. Y ahí vamos jugando con los adultos, con los bebés. Hay risas, hay intercambio, y es maravilloso cómo los papás comienzan también a construir una imagen de niño, de bebé en este caso, con derecho al lenguaje, con derecho a disfrutar de esas ilustraciones, con derecho a la conversación, porque tratamos de romper esos esquemas donde piensan, ¿no? Ay, pero si es un bebé, ¿cómo le voy a acercar el libro? ¿Cómo voy a conversar con él si ni siquiera habla? Y ahí rompemos ese imaginario que tienen y comenzamos a detenernos. Pero ¿realmente no conversa contigo? ¿No señala? ¿No fija su mirada en algo? Esas son las respuestas. Esas son las respuestas que el bebé te da a esa intervención que has hecho. Para luego, porque si esto no está de forma previa, ¿cómo vamos a llegar a esto que queremos de la conversación literaria, ¿no? De la conversación en torno al libro, si antes no hemos pasado por estas experiencias? Y lo maravilloso en el caso de los libros álbum es que realmente le hablan a tantas edades, que tú ves a hermanos mayores, a los adultos enganchados con estos libros, ¿no? Y eso nos parece fenomenal, ¿no? Porque finalmente es literatura para todos. Un elemento que no quería dejar de lado es que, claro, ahorita yo les estoy mostrando más o menos imágenes de niños y niñas menores de 3 años y bebés. Pero nosotros también, como Leer en Familia, el año pasado tuvimos una intervención en aldeas infantiles, SOS Callao, y el libro álbum fue clave en esa intervención. ¿Por qué? Porque trabajábamos con unidades familiares que tenían niños de 2 años a 17 años. Y el libro álbum, por ejemplo, uno que enganchó No es lo mismo, de Mónimo, realmente le hablaba a esa diversidad de edades con las que estábamos trabajando. Era finalmente lo que hacía clic con todas las edades, porque cada uno, por ejemplo, el de 17, el de 15 ya tenía sus pedidos, ¿no? Ay, tráeme esta novela, hoy yo he visto este otro libro, pero finalmente el libro álbum que elegíamos, que estaba pensado sobre todo para también incluir a los más pequeños, pero que tampoco dejar de lado a los más grandes, era este elemento que los unía a todos, ¿no? Al momento de hacer la mediación del libro, y eso era maravilloso porque luego los hermanos, bueno, porque no todos eran hermanos de sangre, pero este vínculo, porque trabajaban en unidades familiares, lo que pasaba era que los niños más grandes, cuando nosotros nos íbamos, porque nosotros solo los visitábamos una vez al mes, lo que pasaba era que los hermanos mayores asumían el rol de mediador y elegían para mediar los libros álbum, ¿no? Y ellos también encontraban mensajes para ellos. Y eso era maravilloso. Y una de las cosas que tampoco quiero dejar de compartir es que, por ejemplo, en el caso de aldeas infantiles, SOS, algunos coordinadores que tenían pues más la mirada pedagógica, didáctica, nos decían, pero acá no veo que traigan fichas, no veo que hagan fichas de comprensión de lectura, ¿dónde están las preguntas? ¿Dónde están lo que los niños van a tener que escribir?
Y nosotros les decíamos, no, nosotros no hacemos eso. Pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿O para qué lo están haciendo? Y ahí hay un trabajo también para cambiar el chip, ¿no? Pero una de las cosas que nos ayudó fue que nosotros hicimos una evaluación previa y post a la intervención. Y una de las cosas que evaluamos fue, a través de un focus group, en este caso con los más grandes, fue cómo su percepción en relación a la lectura cambió. Y es increíble cada una de los mensajes que decían, ¿no? Ay, yo realmente pensaba que no me gustaba la lectura, o que esos libros eran para bebés, pero ahora veo que me encantan los libros, sí, de ese autor que tiene miles de gorilas. Entonces, iban descubriendo y construyendo esa identidad de lectores donde no solo leían novelas o no solo leían cómics, sino también el libro álbum estaba dentro de ese repertorio de material de lectura que a ellos les gustaba consumir. Pero no solo evaluamos esa percepción en relación a la lectura, sino también utilizamos un instrumento para medir vocabulario vocabulario receptivo, que es el Peabody. Y lo increíble fue que cuando nosotros comenzamos, la brecha que tenían los niños era que estaban 2 años y medio por debajo del nivel de vocabulario que se esperaba para su edad. Con solo 6 meses de intervención y una visita al mes, es decir, solo recibieron 6 visitas donde hacíamos sesiones de mediación de lectura, reducimos esa brecha a 1 año. Hay que trabajar, obviamente, todavía la intervención pudo haber sido muchísimo mejor, por eso es importante evaluar para ver qué cosas mejoran, pero sin necesidad de hacer listas de palabras, sin necesidad de hacer las típicas fichas de lectura o memorizar, vimos que los chicos aumentaron su vocabulario receptivo. Y con eso me gustaría terminar. Muchas gracias, Lucía. Y ahí también el hecho de explorar todas las posibilidades, ¿no? Ya mencionaba, los libros, los niños aprenden con todos los sentidos. Incluso muchos de los libros, atrás dicen libros para morder, tocar, babear. Entonces los niños van aprendiendo con todo esto. Hacemos una pausa hasta que pase el tren. Sí, como dice acá Daniel, es el encanto de Casa de la Literatura. Fue un tren pequeño, menos mal. A veces demora hasta como 2 minutos en pasar. Bien, entonces ya para ir cerrando esta conversación, vamos a cerrar con Julia, nuevamente irnos a este lado de la propuesta editorial. También sobre apelar a qué recursos educativos, familiares pueden también salir desde un libro. Entonces, indagando ahí también en la página web que tiene Mónimo Ediciones, veíamos un material para recortar, para colorear, una propuesta también de fichas de lectura. Entonces, Julio, coméntanos un poco cuál es la propuesta educativa, la propuesta familiar de Mónimo, cómo es que la conciben, y si incluso hay noticias, ¿no?, para estas fichas. Ahí nos cuentas. Sí. Bueno, inicialmente nosotros empezamos publicando los libros, distribuyéndolos en los circuitos comerciales habituales, librerías, visitando colegios, con la suerte de poder entrar de poder haber sido seleccionados para entrar en algunas aulas, pero nos parecía que todavía faltaba para generar como mayor o generar voces que ayuden a guiar, no fichas como mencionabas recién, sino recursos que ayuden a guiar la lectura de esos libros o a trabajar con esos textos o con esas ilustraciones en el desarrollo de recorridos más pedagógicos, tanto para construcción de personajes, para trabajar sobre la historia, para trabajar con temas más artísticos, con temas que tuvieran que ver o pudieran tener algún tipo de injerencia con cada uno de los títulos. Para cada uno de los títulos lo primero que hicimos fue trabajar en elementos como más de uso primario, cosas para colorear, para recortar, de repente para niños más pequeños o para actividades más
no tan vinculadas con la lectura o con la mediación lectora, pero sí siempre vinculadas con las historias de cada uno de los títulos. La siguiente instancia fue efectivamente trabajar con una especialista en el desarrollo de recorridos para el aula que puedan servir como guía, no son imperativos ni son caminos unívocos, simplemente guías que transitan distintos recursos, como digo, recursos más artísticos, más musicales, que tienen que ver con personal social. Cada uno de los libros convoca aristas diferentes. En el caso de Diosario podemos hablar más sobre mitología, en el caso de Uli y Baltasar podemos hablar sobre el desarrollo de personajes o entender el vínculo entre los protagonistas. Y bueno, en cada uno de los casos hay también recursos que están distinguidos por edad. Hay cosas que están más... Hay recorridos que están más desarrollados para niños más pequeños, de 5 años, otros para niños de 8 años. Nuestros libros están muy enfocados en ese rango, entre 3 a 8 años, y en general sí necesitan la mediación de un adulto, aunque son para primeros lectores. Lo que estamos trabajando con la red de mediadores y mediadoras de lectura es ajustar esos recorridos que son para el aula a la mediación lectora, porque efectivamente el mecanismo es un poco diferente. Lo que comentabas recién, cómo abordar el libro desde lo literario, cómo abordarlo, cómo hacerlo propio en ese contexto que no es necesariamente un contexto pedagógico, o necesariamente pedagógico, sino de otro tipo. En eso estamos con la red de mediadores y mediadoras de lectura, como para cerrar esa versión beta. Pero en la página de Mónimo están disponibles los recorridos distinguidos por libro, por edad o por tipología, o simplemente todo junto, como quieran, pero de repente hay alguna necesidad específica en cada una de las personas que se acercan a la página. En ese sentido, sí, en lo personal ha sido bien interesante trabajar en este tipo de recursos porque te abre una manera de mirar como lectora, te abre una manera de abordar el libro, y tanto desde lo literario como la ilustración, empezás a poner en blanco y negro esas posibles lecturas, o empezás a esbozar algunas que pueden llegar a ser muchas más adelante. Creo que eso es un poco lo que toca ahora. Cuando esté subido lo de red de mediadores, lo avisaremos. Muchas gracias, Julia. Y bueno, muchísimas gracias a Daniela, a Julia, a Lucía. Todavía no estamos cerrando esta charla, hemos cerrado un poco ahí ya la conversación, pero también hay algunas preguntas que ustedes han hecho. Por aquí hemos tomado algunas, entonces las voy a ir leyendo, y quien se anima la puede ir respondiendo. Ahí Lucía, Julia o Daniela, se los voy a decir brevemente. Por acá hay algunos tienen ya destinatario. A ver, para Lucía nos dicen esta pregunta. ¿Consideras que es importante hacer una actividad manual o artística después de la lectura de un libro? Me encanta la pregunta. A ver, no considero que sea indispensable. De nuevo, veamos lo que nos ofrece el libro. Tampoco creo que deberíamos pelearnos, porque también a veces siento que hay una postura de peleas con la actividad manual, ¿no? Porque hay que privilegiar la conversación literaria. Tampoco voy en esa línea. Lo que yo diría es, si la actividad manual es para matar el tiempo, o sea, porque, no sé, mi sesión de mediación de lectura, claro, yo invito a las familias y es para 1 hora, y la lectura del libro se me va en 15 minutos, ¿qué hago en lo que resta? Si solo tiene las miras de matar el tiempo, entonces diría no, o sea, realmente no es algo que deberíamos priorizar. Pero si yo comienzo a ver, por ejemplo, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Ernesto de Gusti, que es un ilustrador argentino, y él utiliza
clavos, resortes, elementos de ferretería en este libro Ernesto, y comienza a crear a ilustrar con estos elementos animales de la sabana. Entonces, haber tenido una conversación literaria acerca de esta particularidad con la que ilustra este autor, ¿no? Que los chicos hayan notado y luego pasar a una actividad artística donde yo, niño o niña, puedo utilizar el mismo recurso que usted está utilizando el ilustrador para crear algo totalmente nuevo, me parece maravilloso. Yo diría, apostemos por esa actividad manual, que claro, no me gusta el término manualidad, pero apostemos por esa actividad donde necesito usar mis manos, necesito usar mi creatividad, necesito usar mi imaginación, y además utilizo esa estrategia, esa técnica que utiliza el ilustrador, y me permite también tener otra forma de entender este libro álbum. Yo diría que si es así, apostemos por ello. Entonces, pero si es una actividad manual que es como para matar el tiempo, yo diría que ser realmente honestos con nosotros mismos y decir, bueno, realmente esa actividad no está necesariamente tan ligada con la experiencia de la lectura del libro de este libro álbum, y de qué manera, en ese sentido, yo diría, podemos sacarle el jugo a los otros libros para que esa actividad manual, artística, realmente sea de más valor. Eso. Bien, gracias Lucía. Por aquí nos han llegado algunas preguntas, igual por tiempo voy a escoger como 2 o 3. Hay una aquí también que me parece curiosa para responder, a ver quién quisiera tomarla, y nos dice si existen libros álbum enfocados en los adolescentes. Ya, creo que hay libros álbum que pueden ser leídos por adolescentes, sí. Como les decía, el libro álbum es un producto, es un tipo de publicación que no necesariamente está ceñido a un rango etario, ¿no? O sea, lo pueden leer adultos. De hecho, hay mediación de libros álbum también que pueden trabajarse con adultos, porque tratan temas como la muerte, temas como el duelo, temas específicos asociados con la adolescencia, por ejemplo, la verdad no recuerdo ahorita haber visto, pero temas que pueden ser conversados con adolescentes, por supuesto, migración, duelo, guerra, también familia, ¿no? Identidad, sí, o sea, creo que hay muchísimos, ¿no? Muchas gracias, Daniela. Y por aquí otra más nos dice: ¿cuáles son los mayores retos que han enfrentado para la mediación? ¿Qué herramientas recomiendan a los docentes para lograrla? No. A ver, voy a hablar desde diferentes contextos, ¿ya? Desde el contexto de leer en familia, uno de los retos es que nosotros estamos convencidos que para formar lectores necesitamos más o sea, no podemos hacer actividades aisladas o ir a hacer una actividad de fomento del lector y de repente desaparecer, y ese público con el que estuvimos trabajando de repente nunca nos volvió a ver, ¿no? Entonces nosotros tenemos una fuerte apuesta por mantener a ese público, y ese público es como si recibieran dosis, ¿no? Muchas dosis de nuestra propuesta, de nuestras experiencias, y eso es retador. Eso para nosotros es retador. También es retador la evaluación, que es un eje central dentro de nuestra propuesta, porque nos permite ver cómo seguir mejorando. Realmente esto que estamos haciendo, estas idas a las postas, este trabajo, ahorita estamos trabajando con la Municipalidad de Los Olivos con mamás y papás con bebés que están en situación de anemia y que reciben visitas domiciliarias. O que la mamá en su momento, durante el momento de la gestación, estuvo con déficit de hierro y por lo tanto tienen estas visitas domiciliarias enfocadas a reducción de anemia, y nosotros llegábamos con el componente de, oye, vamos a nutrirlo con lenguaje, con canciones, conversaciones y con lectura. Y para nosotros es
crucial hacer una evaluación previa y post de cómo estas prácticas en relación a la lectura, la conversación y la canción fueron cambiando, evolucionando. Y al final, no sé, más adelante les contaré, oye, sí tuvo impacto o de repente no lo tuvo. Y para eso, para nosotros es importante mantener este mismo público y hacer evaluaciones. Eso es uno, ese es en el ámbito de lectura no convencional pensado en la escuela. En el ámbito convencional de la escuela, yo creo que hay diferentes retos. Uno, tener acceso a estos libros. O sea, eso es como la primera barrera y es difícil. Es difícil porque siento que estamos en un círculo vicioso. Un círculo vicioso del que es bien difícil salir. ¿Por qué? Porque no solo estoy hablando de bibliotecas, de escuelas públicas, de escuelas privadas, sino también estoy hablando de esas bibliotecas universitarias. Tanto en espacio público, tanto universidades públicas como privadas. La universidad privada, ahorita no voy a decir su nombre, pero bueno, no tiene libros álbum y está formando... Ajá, y los colegios tampoco, pero, o sea, en instituciones educativas privadas, pero ¿por qué me parece que es tan importante que los libros álbum lleguen a universidades que forman docentes, ¿no? Porque si no, este estudiante de educación que luego va a salir a las canchas y en su momento va a tener algún tipo de financiamiento para comprar libro, como durante su formación no tuvo acceso a estos libros, ¿qué va a terminar eligiendo? ¿No? Entonces ahí yo siento que hemos entrado en un círculo vicioso donde las normales, universidades que forman docentes, públicas y privadas, no tienen un área de literatura infantil, no solo libro álbum, libro ilustrado, poesía, que realmente nutra y que sea variado, ¿no? Es trágico, ¿no? Y ahí yo creo que esa es como la principal barrera. La segunda barrera es que como docentes, no sé, queremos la sesión de mediación perfecta, donde todos estén conversando y se estén escuchando, pero hay procesos que van pasando a la par, ¿no? Estamos en edades donde los chicos están aprendiendo a esperar su turno, están aprendiendo a escucharse uno con el otro, y yo creo que hay que tener unas expectativas reales, conocer cómo es el desarrollo infantil en estos primeros años de vida, para tener unas expectativas reales de cómo finalmente va a salir mi mediación de lectura. Yo ahorita, hace un rato puse una imagen donde, qué lindo, todos están sentados y estamos conversando, pero en ese proceso, créeme, que se paró uno, el otro ya está empujando al otro, o sea, y es parte de la convivencia. Y cuando hacemos mediación de lectura también está cruzado por situaciones de convivencia que finalmente son elementos totalmente naturales en una sesión, en cualquier sesión de aprendizaje con niños pequeños. Entonces yo diría conocer bien del desarrollo infantil temprano para ser consciente de que probablemente estos escenarios vayan a pasar y que no me va a salir como la situación desde mi mirada adultocéntrica de mediación de lectura, como denominamos, perfecta, ¿no? Y por ahí iría mi respuesta. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Con eso ya cerramos también un poco por tiempo las preguntas. Les agradecemos muchísimo por sus intervenciones y agradecemos también a nuestras invitadas de hoy, a Daniela Alcalde, a Julia Viñas, a Lucía Guerrero por acompañarnos, por darnos estas aproximaciones al libro álbum desde lo teórico, desde lo editorial y también desde nuestras prácticas de mediación. Muy brevemente, solamente como síntesis, voy a soltar así algunas ideas que son las que nos han ido dando las invitadas de hoy. Creo que recalcar de que el libro álbum es para un público muy diverso, no solamente estamos pensando en las infancias, que en el libro álbum el texto es subyacente a la imagen, que todo aquí va a servir para comunicar, para narrar, que en ocasiones el texto también puede omitirse, y como vemos también un potencial crecimiento de la producción de libros álbum en el Perú, y esperamos seguir recibiendo buenas noticias al respecto. Sobre el editorial, también cómo editar libros comprende toda una cadena de valor: los editores, los escritores, correctores, ilustradores, etcétera. Lo costoso también que puede ser producir este tipo de libros, por eso también el costo que suelen tener en el mercado.
la importancia de cuidar el formato, la materialidad, las temáticas. Y también se nos hablaba sobre cómo la oferta de libros salvo en nuestro país resulta de poco acceso para las familias y cómo se está aumentando esta brecha también, y un llamado a ser una ciudadanía atenta, ¿no? A seguir exigiendo espacios para las infancias, en general para todos, para todas. Y también ir creando contextos seguros y la necesidad de explorar también todas las posibilidades de que no solamente la conversación literaria, que es un recurso propio de la mediación, sino también cómo la primera infancia lee con el cuerpo, lee con todos los sentidos, y una invitación a explorar aquellas estrategias que nos va a ir otorgando el libro.